Así no les interfiere con los que quieran rendir. Y el recuperatorio una semana después, el 4 de octubre. Más tarde, cuando les envíe lo de la clase de hoy, les envío también el cronograma de la materia, ¿sí? Bien. Bien, chicos, les voy a leer la lista por si se me pasó alguno y me van diciendo si están presentes o no, así comenzamos la clase, ¿sí? Acuña Magalí, Albarracín Sili, Arce, Barrio Nuevo, Castro presente, si te Presente. vi, Conde, si te vi también, Cruz, no está, Dávila, Enzo, Presente, profe. Fernández, Constanza, Presente, sí. profe. Fernández, Fátima, también te vi, sí. Ibáñez, Iván, Iliescas, ya sabemos cómo es el horario. Juárez, estaba. Sí, presente. López Jorge. Presente, profe. Presente. Maita, presente. Martínez Ana Laura. Presente, profe. Martínez Victoria. Sí la había visto yo. ¿No está? No está. Mendoza. Presente, Sabrina. profe. Sí, bien. Molina Erika. Moreno, sí está presente. Nogales está. Pedano Mariano. No estoy. Bien. Ramos Pablo Iván. No está. Reales Erika, sí la vi. Presente. Reales Marcelo. Sí, acaba de entrar. Sí, presente. Salomón está presente. Presente, profe. Torres. Sí está. Presente. Beizaga. Presente, profe. Sí está. Villa Carolina. Presente. Está. Villegas Tito. No está. Y ahora los condicionales. Les comentaba al principio, tengo 32 inscriptos todavía, no han avanzado nada desde alumnos para las regularidades o para las inscripciones, así que los tengo aún en otra lista. Agua y Sol está presente. Arenas Emilio. Presente, profe. Bien. Barrientos Jorge. No está. Flores Matías, sí lo vi. Presente, profe. Gutiérrez Mariana. Presente, profe. Bien. López Camila. No está. Millán Leandro. Sí lo vi. ¿Sí está, Millán? Sí está. Palavecino Fernanda presente, Prevent presente, Salles Tomás presente y Trovato presente. ¿Alguien que no nombré? Sí, profe, a mí Alzogaray. Ah, porque te puse presente ya.
Sí, algunos cuando fueron entrando les iba poniendo el presente. Ah, bueno, gracias, Bien, profe. sí, sí estás. ¿Alguien más que tenga duda? Yo, profe Ibáñez. Ibáñez. Bien, presente. ¿Quién más? Bien. Perfecto, la lista ya está. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar con la clase. ¿Tienen alguna duda del trabajo práctico 1? Profe, Sí, yo tengo una duda en el punto de la conversión de unidades del punto 3. sí, En el caso, por ejemplo, ¿no? El primer elemento es el cobre. Entonces dice que hay un yacimiento de tipo porfio. Entonces, las unidades en las que lo expresaría sería el porciento, el partes por millón y el gramos por tonelada. Sería hasta ahí nomás, ¿no? sí, por ejemplo. Yo aquí les voy a compartir una pantalla, la pantalla del Excel, para que veamos eso, ¿sí? Bien, profe. Bien. Me avisan cuando la vean, ¿sí? Ahora se ve, profe. Bien. Ustedes, por ejemplo, tienen como dato ¿cuál? 2,5. Sí, Bien. Entonces, yo sé que la equivalencia entre porciento y ppm es 1% equivale a 10.000 ppm. Esa es la equivalencia. Entonces, si yo quiero expresar en ppm, tengo que poner aquí igual, porque trabaja con fórmula, a 2,5, que es el dato que yo tengo, por 10.000. Ese es el valor en ppm. A su vez, yo sé que un ppm es equivalente a 1 gramo por tonelada. Entonces, esto es igual a esto. Miligramos por litro no lo voy a expresar porque el cobre no está en solución. ¿Qué elementos pueden estar en solución? En una salmuera puedo tener los elementos litio, magnesio, calcio, sodio en solución y los puedo expresar como miligramos por litro. ¿Sí? Aquí en onza por tonelada. ¿Cuánto es una onza? Una onza está aquí, una onza son 28 gramos, una onza Troy son 31 gramos, y el factor de conversión que yo calculé ahí es para otro cálculo de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo aquí? En el valor que está expresado en gramos por tonelada, ¿sí? Directamente lo tengo que dividir por 28 gramos para expresar en onza por tonelada. Es decir, expresado en onza por tonelada, esto va a ser igual al valor expresado en gramos por tonelada dividido 28. Hagamos aquí en onza Troy por tonelada. ¿Sí? ¿A cuánto va a ser igual? Esto va a ser igual al valor expresado en gramos por tonelada dividido los 31 gramos que pesa la onza Troy. ¿Se entiende? bien, profe. Ahora sí. Bien. Sí, profe, gracias. Ahora bien, los factores de conversión de los óxidos los van a trabajar ustedes aquí para el hierro, ¿sí? Entonces yo tengo un valor de 28% para una mena ferrífera, que puede ser un BIF, que puede ser un hierro de tipo olítico, es decir, yacimientos sedimentarios químicos, y ese 28% primero lo expresé en ppm y en gramo por tonelada, y luego lo expresé en óxido. El factor de conversión entre el hierro elemento y el hierro ferroso es de 1.286, ¿sí? Es decir, si yo quiero pasar de hierro a hierro ferroso, tengo que multiplicar
por 1,286. ¿Sí? Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista molar, el mol de hierro va a pesar menos que el mol de ferroso, porque el ferroso incluye el oxígeno, ¿se entiende? Siempre el valor expresado en el elemento va a ser una magnitud, es decir, un módulo numérico menor que del que es expresado en óxido, ¿se entiende? Entonces, si ustedes en un trabajo práctico, en un examen, el elemento, el mineral o expresado en óxido les da menor, por ejemplo, les da 2,56 y el hierro les da 3,65, automáticamente ustedes tienen que saber que eso está mal. ¿Sí? Porque este valor tiene que ser menor a este, ¿sí? Por una proporción molar. ¿Se entendió? Sí, profesor. Para el hierro, sí. ¿Tengo que poner sí o sí todos los decimales? Porque yo había tomado... No, en por ciento con dos decimales es suficiente. Bien, listo. En ppm, gramos por tonelada puede ser sin decimales. Bien, profesor. En onza por tonelada, 2 decimales también trabajamos. Listo. ¿Se entendió? Y luego el litio, por ejemplo, 506 ppm. Yo sé que ppm es igual por tonelada, ¿sí? Entonces directamente lo calculo. Y aquí, ¿cómo tengo que calcular? Si un ppm, si 1% son 10.000 ppm, para pasar de ppm a por ciento tengo que dividir por 10.000. Entonces, el valor de litio expresado en por ciento es el valor expresado en ppm dividido 10.000, que es el factor de conversión a por ciento. Miligramo por litro, yo sé que es igual a gramo por tonelada. Y que es igual a un ppm. ¿Cómo sé que un gramo es igual a un ppm? Un gramo sobre una tonelada, ¿sí? Imagínense que ustedes allí, vamos a insertar una línea, tienen esa fracción ustedes, ¿sí? Ahora se las voy a cambiar de color. Tienen esa fracción, ¿verdad? Entonces, un gramo sigue siendo un gramo. Y abajo, ¿cuánto es una tonelada? Son 1000 kilos, y 1000 kilos, ¿cuánto es? Es 1.000.000 de gramos, ¿sí? Esto, 1 sobre 1.000.000, no es otra cosa que una parte por millón. ¿Se entiende? Esa es la conversión. Si ustedes tienen duda, utilicen las unidades, pongan numerador y denominador en la misma unidad, y ya saben cuánto es un gramo por tonelada, que es un ppm. ¿Sí? Bien. De esta parte, ¿alguna otra duda? Los dejé mudos. Bien, acá me dicen que se entendió bien, así que ya voy a dejar de presentar y vamos al próximo práctico, ¿sí? Bien. Ahora vamos a lo nuestro, que es la clase de hoy, que es prospección. Voy a apagar mi video y vamos a poner la pantalla. Bien. Me avisan cuando se ve. Ahí se ve, profe. Bien. Hoy vamos a ver una de las bolillas más importantes de la materia, que es prospección. Vamos a ver varios días este tema, porque vamos a trabajar bastante con la parte práctica.
Entonces vamos a ver prospección y exploración de yacimientos minerales y cómo se ve este tema en las distintas etapas de investigación minera. Entonces, vamos a ver que la prospección tiene por objeto determinar si una zona concreta de gran extensión presenta posibilidades de que exista un determinado tipo de yacimiento mineral. Puede incluir alguna salida al campo para reconocer zonas de mayor interés. Si bien aquí dice puede ser una zona de gran extensión, puede ser una zona que no es tan extensa, ¿sí? Pero no hay mucha información. Entonces, esa etapa de investigación se denomina prospección. Yo tengo que analizar la información disponible, tengo que analizar, por ejemplo, imágenes satelitales, si veo algo de mineralización, si veo indicios de alteración hidrotermal o de sistemas betiformes, si veo la estructura, por ejemplo, si estoy trabajando en yacimientos estratoligados que pueden estar plegados, todo eso tengo que analizar y salir al campo a hacer un reconocimiento de la zona para tratar de encontrar esos indicios de mineralización. Una vez que la etapa de prospección culmina, yo encuentro indicios de mineralización, avanzo a una etapa de exploración minera. Entonces, esos indicios puede ser que yo haya encontrado mineralizados, que haya encontrado minerales de mena o minerales de alteración, que haya encontrado distintas vetas de cuarzo, por ejemplo, con pirita, etc. Entonces, yo a partir de ese momento, en la etapa de exploración, tengo que proyectar las tareas a desarrollar, ¿sí? Entonces, esas tareas van a tener como objetivo corroborar o descartar la hipótesis inicial de existencia de mineralización en la etapa de prospección. ¿Qué voy a hacer en la etapa de exploración? Puedo diagramar un muestreo de superficie, un programa de perforaciones, puedo analizar la geoquímica, ¿sí?, de los 32 elementos o de los elementos de interés, puedo hacer alguna labor subterránea, ya en exploración avanzada, para continuar con el conocimiento de la geología y la geoquímica del depósito. También puedo utilizar herramientas indirectas como la exploración geofísica. Ustedes geofísica cursaron el cuatrimestre pasado, tienen todas las herramientas de conocimiento para trabajar en la exploración geofísica. Entonces, cada método geofísico va a ser de particular importancia de acuerdo a, a su capacidad para identificar mineralizaciones. Por ejemplo, mineralizaciones metálicas van a ser identificadas a través de métodos de tipo resistividad, potencial inducido, es decir, geoeléctricos, pueden ser útiles para la identificación de ese tipo de mineralización. Aquellas mineralizaciones que incluyan elementos ferromagnéticos, es decir, que tienen susceptibilidad magnética, van a poder ser identificados mediante metodologías magnéticas. Ya vamos a ver algunos otros ejemplos. Una vez que se avanza en la etapa de exploración, vamos a la etapa de evaluación. Es decir, una vez que detectamos la mineralización, ¿sí?, que tiene un interés minero, que tiene un interés económico, tenemos que analizar cómo va a ser explotada, ¿sí?, y pasamos a evaluarla desde el punto de vista económico. Esta parte económica la vamos a ver más adelante. Lo que vamos a ver hoy es prospección y exploración de yacimientos minerales. Se puede dividir en tres partes la exploración geológica, la exploración geoquímica y la exploración geofísica, ¿sí? La exploración geológica consta de un mapeo de superficie, que de acuerdo al tipo de yacimiento puede ser un mapeo de tipo geológico, estructural o geomorfológico. ¿Cuándo el mapeo de interés va a ser de tipo geomorfológico? Cuando estemos trabajando en yacimientos vinculados a
digamos, modelización del paisaje actual. Uno de los ejemplos son los placeres, otro de los ejemplos son las evaporitas y las salmueras de litio. Todo lo que incluye esas cuencas cuaternarias actuales necesita de un mapa de tipo geomorfológico para evaluar el yacimiento. Asociado a los mapeos tenemos que hacer un muestreo de superficie que podemos muestrear distintos tipos, ¿sí? Entonces los tipos de muestras son roca, podemos muestrear suelos, podemos muestrear sedimentos de corriente, podemos muestrear fases líquidas, que puede ser agua o salmueras, y podemos muestrear vegetación. ¿Cuándo vamos a muestrear roca? Cuando nosotros vemos el yacimiento, vemos la roca alterada, muestreamos un fragmento de esa roca, vemos una roca mineralizada, también la muestreamos, ¿sí? Podemos muestrear suelo cuando la mineralización no está expuesta, pero sí tenemos un suelo con algunas anomalías de color que me pueden indicar que hay una mineralización abajo, ¿sí? Es decir, más profunda. ¿Qué yacimientos en particular utilizan muestreo de suelo? Los yacimientos residuales, ¿sí? Donde la génesis está vinculada al desarrollo de un suelo a partir de una roca primaria. Entonces, esas son dos características o dos situaciones en las cuales nosotros podemos muestrear suelo con fines exploratorios. ¿Cuándo vamos a muestrear sedimentos de corriente? Los sedimentos de corriente son útiles cuando no encontramos la mineralización en una imagen, por ejemplo. Si nosotros vemos algunas imágenes de sierras subandinas, la vegetación es muy densa, no se encuentran los afloramientos rocosos, no se identifican en una imagen satelital, pero quizá hay menciones de mineralizaciones de cobre, de mineralizaciones de plomo. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos una prospección a partir de un curso fluvial. ¿Por qué? Un curso fluvial tiene la capacidad de muestrear de manera natural toda su cuenca, ¿sí? Todo el material de la cuenca, desde la divisoria de aguas hacia aguas abajo, cae directamente al cauce principal y va a transportar elementos o fragmentos de la mineralización y las va a alojar en el cauce. Entonces, en esos casos donde la mineralización no está expuesta y tengo que buscarla, puedo realizar este muestreo de sedimentos de corriente comenzando desde la parte baja de mi zona de exploración, aguas arriba, tomando muestras de la porción central del cauce de estos sedimentos de corriente. En cada intersección con otro tributario o con otro curso de agua voy a seguir tomando las muestras y esa muestra me va a servir después para hacer un mapa de anomalías geoquímicas, como vamos a ver más adelante. ¿Cuándo vamos a muestrear agua y salmuera? Podemos muestrear agua junto con los sedimentos de corriente, ¿sí? En ese caso, los elementos químicos van a estar en muy baja proporción y pueden estar expresados como ppb, es decir, parte por billón, ¿sí? A diferencia de lo que veíamos de los elementos químicos en sedimentos de corriente o en roca, que pueden estar expresados en ppm o incluso en algún caso en % para roca. Salmuera vamos a muestrear en el caso que estemos analizando salmueras de litio y potasio. En ese caso sí tomamos muestras de salmuera. Y la vegetación se va a muestrear en zonas donde tampoco encontramos la mineralización, pero alguna contaminación de elementos genera modificaciones en la vegetación de tipo intoxicación o envenenamiento. Entonces, en algunos casos es útil analizar la química de esa vegetación para identificar estas anomalías. Otro tipo de muestreo, principalmente muestreo de roca, lo podemos hacer a partir de perforaciones, ¿sí? Es decir, terminado el muestreo de superficie, planificamos las perforaciones y a partir de los testigos de perforación hacemos un muestreo, ¿sí? Si atravesamos suelo, podemos sacar muestras de suelo. Si atravesamos roca, muestra de roca, y si estamos perforando en un salar, entre las fases evaporíticas encontramos las salmueras alojadas en distintos acuíferos y se puede muestrear, ¿sí?
¿Qué hacemos con esas muestras que provienen de la exploración geológica? Vamos a efectuar análisis geoquímico, es decir, de acuerdo al tipo de yacimiento, vamos a solicitar a un laboratorio que haga un análisis geoquímico de nuestras muestras, ¿sí? A partir de la geoquímica vamos a analizar distintas asociaciones que podemos tener en el yacimiento y vamos a hacer distintos diagramas de correlación de elementos y mapas de anomalías geoquímicas. Y la exploración geofísica es un método indirecto que ayuda como paso previo a la perforación, ya que nos ayuda a identificar la distribución de anomalías geofísicas en profundidad. Son métodos indirectos y nos pueden dar indicios de mineralizaciones metálicas, de mineralizaciones ferromagnéticas, etc. Los métodos geofísicos entonces son geoeléctricos, los gravimétricos, magnetométricos y sísmicos. ¿Cuál faltó ahí? Los radimétricos, que son los que se utilizan para buscar anomalías de elementos como el uranio, vanadio y torio, y algunas alteraciones potásicas que también dan anomalías de tipo radimétrico. Para ver algunos ejemplos, nosotros aquí tenemos en la imagen, vemos un sector de la Puna, ahí se identifica el salar de Arizaro, el salar de Río Grande. El salar que está al norte de Río Grande es salar de Yuyayaco, en amarillo está marcado el límite con Chile. Entonces, a partir del análisis de ese salar, fíjense distintas propiedades mineras marcadas, se efectúa un mapeo geológico. El mapeo geológico se puede hacer parte en gabinete y luego se modifica con el control de campo, como se hace cualquier mapa geológico, como deben haber visto en fotogeología o en cartel. Entonces, a partir del mapa geológico que hicimos en gabinete, se recorren zonas en las cuales tenemos que hacer control de los contactos entre las unidades litológicas o alguna estructura, y modificamos el mapa con posterioridad a la salida de campo. A partir de este mapa nosotros vemos, fíjense los amarillos punteados, que son los depósitos coluviales. Esos depósitos son importantes porque son las zonas de aporte de agua hacia el salar, y los depósitos aluviales modernos, en marroncito, también son parte del aporte clástico y del aporte de aguas subterráneas a la cuenca, ¿sí? Entonces, en este caso se hizo un mapa geológico. Si se avanza en la exploración del salar, hay que hacer un mapa de tipo geomorfológico. También son importantes para el caso de los salares los mapas de drenaje, en los cuales nosotros aquí vemos la imagen de la izquierda, sobre la misma zona vemos un mapa de elevación, un modelo digital de elevación, y en la parte de la derecha el mapa hidrológico, o sea, con la red de drenaje que está aportando al salar. Como decíamos, para el caso de los salares también es importante hacer un mapeo de tipo geomorfológico. Sobre esta imagen de salar de Rincón se pueden identificar a partir de la imagen la zona de borde de cuenca que está en verde, es decir, todo ese es el área de captación de agua de la cuenca del salar de Rincón. Hay zonas de abanicos aluviales, que son los que aportan aguas dulces a la cuenca del salar, el borde del salar, que puede modificarse en distintas épocas del año, una planicie salina en la parte norte del salar, y una zona que contiene principalmente salmueras de litio asociadas al núcleo alítico. Entonces, a partir de lo que se identifica en la imagen satelital, se puede generar el mapa geomorfológico y se hace el control de campo. Asimismo, así como se reconocen las planicies salinas o los núcleos alíticos, se reconocen distintos tipos de costras salinas que también se mapean y también se identifican de acuerdo a su textura, es decir, poligonadas, rugosas, lisas, etc. Cuando hablamos del tipo de muestra, ¿sí? Dijimos que había 5 tipos de muestras principalmente. Muestras de roca,
sedimentos de corriente, suelos, vegetales y agua o salmueras, es decir, fases líquidas. El tipo de muestra que se va a tomar depende de dos cosas. Una, la vinculación con las sucesivas fases de estudio geológico, ¿sí? Es decir, yo avancé con el mapeo, avancé con la geofísica, con la exploración geofísica o con las perforaciones. Por ejemplo, en un estadio inicial yo puedo muestrear sedimentos de corriente. Una vez que encontré la mineralización, ya muestreo roca, no muestreo ni sedimento de corriente, no muestreo suelos. Es decir, si yo ya avancé la etapa de prospección y encontré la mineralización, hay determinados tipos de muestras que no son útiles para el estudio en el nivel de conocimiento en el que estoy. Fíjense, aquí hay dos ejemplos. En la figura de la derecha es un pozo de exploración del acuífero Somero en un salar. Lo que vemos arriba son facies salinas y se llegó al primer acuífero, entonces lo que se muestra es la salmuera de este primer acuífero para analizar por litio y potasio. Principalmente se analizan los otros elementos también. Si quiero analizar la composición de las facies evaporíticas y las facies clásticas intercaladas, voy a muestrear los distintos niveles. Vemos arriba evaporitas, abajo niveles clásticos que forman la parte porosa donde está alojada el acuífero, y podemos hacer distintos tipos de análisis. Ya que lo menciono, les aclaro, las evaporitas en general son todas del mismo color. Los cloruros, los sulfatos, los carbonatos, todos son de tipo blanquecino. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer algún tipo de reacción en el laboratorio, por ejemplo, si reaccionan al ácido clorhídrico o no, pero en general lo que necesitamos es analizar por rayos X los distintos tipos de minerales que están presentes. Si nosotros hacemos análisis químico en la evaporita, sí vamos a obtener valores altos de cloro, vamos a obtener valores altos de sulfatos, vamos a obtener sodio, calcio, potasio, pero esos elementos, ¿en qué mineral están? No lo sabemos. Sí o sí necesitamos hacer rayos X cuando dudamos de la composición de esa evaporita. Y lo que ven en la otra imagen es un corte de una zona mineralizada de tipo estrato ligada de sulfuros. Entonces allí yo lo que puedo hacer es cortar la parte superior que veo de una composición y un color, y la parte inferior de otra composición y otro color. Y puedo analizar dos muestras diferentes. ¿Qué pasa con el muestreo de sedimentos de corriente que yo les mencionaba? Aquí vemos los resultados de un muestreo de este tipo. Lo que vemos aquí son distintos ríos, ¿sí?, que aportan a uno solo que desemboca en el mar hacia el oeste. ¿Qué ocurrió aquí? Se muestreó en cada uno de estos arroyos, se fue muestreando aguas arriba, ven todos los puntitos negros. Ahí se tomó sedimentos de corriente, ¿sí? Esas muestras se enviaron al laboratorio, nos mandaron el análisis químico, entonces en cada punto se ploteó el valor, en este caso de cobre, que era lo que se buscaba. El resultado es un mapa de anomalía geoquímica, ¿sí? Entonces, las distintas tramas me indican los distintos rangos de concentración de cobre, está expresado en ppm. Entonces, los valores más altos están en gris oscuro, fíjense, están en la zona central del mapa, cerca donde está la A, rodeado por otras zonas que tienen menores valores de cobre y concéntricamente valores menores. Entonces, un mapa de anomalía geoquímica lo que representa es un mapa de isoconcentración de un determinado elemento. Se construye igual que se construye un mapa de curvas de nivel, que ustedes ya lo deben haber hecho en carteo. Entonces, podemos construir un mapa de isovalores solamente con líneas, ¿sí?, que cada línea va a tener su valor, o podemos hacerlo a partir de las líneas
y con un tono de color o distintas tramas con este caso para representar. ¿Qué es lo que obtengo yo con esto? Obtengo el lugar de donde proviene la anomalía geoquímica aguas abajo, que es el sector central del mapa. Allí yo defino el target o blanco de exploración, es decir, yo realicé primero una prospección geoquímica de sedimentos de corriente y lo próximo es desarrollar un programa de prospección en la zona central y cuando avance en el conocimiento de ese yacimiento voy a avanzar a exploración con perforaciones. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos a ver qué pasa con el muestreo de suelos. Cuando nosotros muestreamos un suelo, lo primero que tenemos que hacer es una calicata, que es la imagen de la izquierda. Hacemos una calicata, fíjense, estamos a una profundidad aproximada de 1,5 metros. Hacemos la descripción del suelo, la roca parental, y sacamos las muestras de los distintos niveles de suelo y analizamos, en este caso también se analizó. Aparte de eso, se analizó el pH, como parte del diagrama que está aquí. Lo que se ve cuando se plotea en profundidad los valores de cobre es una línea que va variando la concentración con dos niveles principales. Un nivel aquí, entre los 30 y 60 centímetros, con mayores proporciones de cobre, y un valor también alto de cobre hacia la roca parental. ¿Sí? El muestreo de suelos nosotros lo tenemos que hacer en distintas partes del área de prospección, tomando siempre la precaución de muestrear los mismos niveles de suelo, que es la imagen que está ahí a la derecha. ¿Qué pasa ahí donde están todas esas fechas? Nosotros tenemos un perfil de suelo que tiene 3 horizontes A, B y C, y un nivel de areniscas, que es el que está ahí indicado como parte de los que tienen mayor concentración de cobre. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una calicata que no llega a ese nivel? No vamos a tener un estudio representativo de toda la zona. Es decir, para que el muestreo sea representativo, nosotros tenemos que muestrear el mismo nivel y comparar los mismos niveles muestreados. Si no, vamos a tener, como indica el gráfico de arriba ese que dice ppm, vamos a tener distintos valores, ¿sí?, de concentración de cobre, muestreamos el mismo nivel. Entonces recuerden, una muestra es una parte representativa de un todo mayor. Si no muestreamos el mismo nivel, nunca va a ser representativo, ¿sí? Y para que ustedes recuerden lo que es la exploración de los yacimientos residuales, el muestreo de suelos que aplica a este tipo de yacimientos, fíjense lo que veíamos en la materia anterior, nosotros tenemos arriba una zona con fragmentos dispersos, corazas ferruginosas más abajo, distintas texturas con rodados y fragmentos parcialmente sustituidos por bauxita, hasta llegar a la roca parental. Entonces, de acuerdo a estos niveles, nosotros vamos a proceder a la exploración de estos suelos. Una aclaración: si nosotros vemos estas escalas, que llegamos a más de 100 metros, un muestreo de suelo lo vamos a hacer en los primeros 2 metros, 3 metros. Luego sí o sí tenemos que perforar, porque la limitante es la herramienta que nosotros podemos manejar para hacer las calicatas, ¿sí? Aquí vemos un mapa de anomalía geoquímica a partir de un muestreo de superficie, ¿sí? En este caso lo que vemos es una zona
con un granito que tiene concentraciones de tierras raras. Entonces, ¿qué se hizo en este granito? Lo que se hizo fue un muestreo de todo el cuerpo. Se han tomado muestras de superficie, se han tomado los datos geológicos de la alteración y la mineralización, y se procedió a hacer los análisis químicos de las muestras tomadas. Entonces, se realizaron distintos mapas, también se denominan mapas temáticos, e hizo concentraciones de cada uno de los elementos de tierra raras. ¿Esto qué me ayuda a ver? Ustedes fíjense lo más llamativo, las zonas negras, ¿sí? Las zonas negras son las concentraciones más altas, y fíjense que el cerio y el estroncio tienen gran distribución en este cuerpo mineralizado, y se encuentran asociados. Esos dos elementos, ¿dónde se asocian? Principalmente el estroncio y el cerio se alojan en los feldespatos, ¿sí? También se pueden alojar, feldespatos potásicos principalmente, y plagioclasas. También vemos que el lantano, el torio están asociados junto con el niobio, el itrio. Hay otros elementos que no, como el rubidio, que está solamente en la parte central, o el bario, que tiene una poca representación. Entonces, este tipo de mapas a mí me ayuda a identificar primero dónde está la anomalía de cada elemento, y luego a qué otros elementos están asociados. Bien, ¿qué pasa cuando muestreamos zonas de alteración? Cuando muestreamos zonas de alteración podemos identificar a partir de los minerales que yo veo en la roca, identificar distintas zonas, su distribución, es decir, su extensión areal, la relación con las zonas que están a los bordes y la distribución que tienen con respecto a la mineralización. En un porfirio de cobre yo espero una zonación de tipo concéntrica, con una alteración potásica en el centro, rodeada por una fílica, rodeada por una propilítica, y eventualmente una alteración argílica avanzada que puede estar asociada o no con el supergénico. En las zonas de mineralización que incluyen vetas, lo que voy a muestrear son las vetas, las zonas de borde de beta para analizar la alteración, y si hay brechas asociadas tendré que muestrear las brechas y analizar los fragmentos y la matriz. A partir de estos mapas de superficie, de acuerdo al elemento que yo voy a buscar, para el ejemplo este del granito, busco directamente perforar en las zonas que tienen mayor interés para el objetivo de la empresa. Una vez que se avanza con la parte de superficie, nosotros planificamos un programa de perforación. En este caso, el ejemplo es el proyecto 3Q, este está en Catamarca, muy cercano al límite con Chile, y es un yacimiento de salmueras de litio y potasio. Lo que vemos aquí son, en la imagen de la izquierda, que es la primera, vemos los cuadritos violeta, son las plataformas de perforación, ¿sí?, que se hicieron en el año 2017. Y en la imagen de la derecha es del año 2019, y fíjense cómo se amplió el programa de perforación para obtener un muestreo que sea más representativo de las salmueras que se alojan en esa escala. Programas posteriores pueden incluir justamente al control de alguno de estos pozos y el desarrollo de nuevos pozos intercalados con los anteriores para avanzar en la certidumbre geológica, y si lo relacionan con la caja de McKelvey, lograr pasar de los recursos indicados e inferidos a los recursos medidos. La certidumbre geológica necesita mayor cantidad de muestreo. Las perforaciones
se pueden hacer con diamantina, de la cual nosotros tenemos como muestra un testigo de perforación, ¿sí? En los cuales podemos hacer un muestreo de tipo rock chip, o podemos utilizar una perforadora de aire reverso en la cual vamos a tener como muestra un cutting, es decir, fragmentos de la roca que está atravesando, y los podemos muestrear y también analizar su geoquímica. Para perforar con diamantina y que la muestra sea representativa, cada tramo del testigo, ¿sí? Estas cajas tienen 3 metros, cada sección del testigo tiene que tener una recuperación del 75%. Cuando la recuperación es menor al 75%, no es representativa la muestra. Esto no quiere decir que no se va a muestrear, sino que tenemos que tener cuidado al momento de interpretar que hay parte del testigo que falta. Eso puede ser porque atravesó una falla y no se pudo recuperar el material, porque hubo problemas con la perforación, porque se cayó el testigo del portatestigo. Entonces tenemos que todo esto se anota en una planilla de logueo, y al momento de muestrear y de analizar los resultados, se considera qué pasa con la parte faltante del testigo. Es un ejemplo de una planilla de descripción de testigos. Entonces, lo primero que se pone en el encabezado es quién la prepara y a quién se la manda, ¿sí? Generalmente esto va al laboratorio también. El control de la muestra y a quién hay que llevársela. Ese encabezado sirve para el laboratorio, ¿sí? Nosotros mandamos la muestra, el laboratorio la puede mandar de vuelta después de analizar, o la puede guardar cierto tiempo y después la tira. El área, ¿sí? ¿Quién es el personal? Y luego se pone el número del pozo, ¿sí? ¿Qué muestra se saca? ¿Desde dónde a dónde? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, de 0 a 0,50 metros, se calcula el espesor con esos dos valores y se lo describe. Estas planillas se pueden ampliar de acuerdo a los datos que nosotros queremos registrar en una planilla de logueo. Por ejemplo, yo puedo, aparte de la descripción, puedo poner una columna que sea color, una columna que sea texturas, puedo poner porcentaje de venillas si estoy trabajando en un pórfido, puedo poner porcentaje estimado de cobre, porque si yo veo los minerales puedo estimar la cantidad de cobre o la cantidad de hierro. Si estoy trabajando en un yacimiento donde la mena principal es hematita, yo sí puedo expresar ese hierro en una planilla como hierro férrico. ¿Por qué? Porque esa es la composición de la hematita. Entonces, nosotros las planillas las vamos a armar para cada proyecto de acuerdo a nuestros objetivos, nuestro criterio y los datos que nosotros tenemos que registrar. Por ejemplo, otra cosa que habría que poner aquí es el porcentaje de recuperación del testigo. Entonces nos queda a nosotros plasmado si esa muestra va a ser representativa o no. Bien, ¿hasta aquí se entendió? Sí. Profe, y también ahí en la planilla es importante marcar, por ejemplo, si sacan fotos de la caja del testigo o de alguna parte en específica o de la muestra que tomaron. Sí, muy importante eso. Hay que poner la caja de testigo, en qué caja está. Imagínense, cada caja tiene 3 metros. Y si un pozo tiene 200, 250 metros, tienen que analizar 10 pozos, tienen que identificar la caja, el número de pozo, la caja en la cual está y las muestras. Sí, las fotos es importante después para todos los informes, van a tener que hacer ustedes. Entonces eso es importante también, sí. Y por ejemplo, al menos a mí me pasa que, por ejemplo, en los primeros metros, como es mucho sedimento inconsolidado, la caja 1, por ejemplo, dice de 0 metros a 21 metros,
Entonces, esa caja que supuestamente es para 3 metros medida, está representando los 21 primeros metros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice que de 0 a 17 metros es el mismo tipo de roca inconsolidada o de arena si estoy, por ejemplo, perforando en una zona de río, en una zona muy arenosa o muy pelítica, pero no es un fragmento de roca consolidado. Entonces, eso también tienen que fijarse bien que en la caja, qué metraje es el que está marcando. O, por ejemplo, también pasa que dentro de la misma caja que marca 3 metros, dice, por ejemplo, que va, no sé, 1,5 metros, porque es el final de la caja y marca hasta cierto punto. Entonces, esas cosas siempre hay que tenerlas bien en cuenta. O, por ejemplo, pasa que la persona que realizó, digamos, la perforación, por ahí no coinciden los metros que ustedes están midiendo con lo que dice en la caja. A mí, por ejemplo, me pasa que por ahí hay una diferencia en 1 metro. Yo voy viendo la caja y voy analizando, porque está marcada en la caja a qué metro corresponde cada una. Y, por ejemplo, en la caja dice que va de las 127 a las 130, pero yo estoy viendo en mi caja que en realidad va desde las 128. Sí, eso también hay que controlarlo, especialmente lo que le pasa a Mercedes o les puede pasar cuando tienen que revisar proyectos que ya fueron perforados. Hay que hacer un control, sí, de las cajas y de los metrajes. Porque a veces el control geológico tiene algunos errores o el geólogo no está siempre en boca de pozo y suelen suceder estas cosas. Cuando les toque estar en el pozo tienen que llevar el registro de manera prolija, ¿sí? Bien. Bien, avancemos entonces a los tipos de muestreo. ¿Cómo vamos a realizar el muestreo? Hay distintos tipos. Uno se denomina ranurado continuo y otro ranurado discontinuo. En inglés son channel sampling y chip sampling. El chip sampling, o sea, el ranurado discontinuo, se denomina, por ejemplo, cuando nosotros sacamos muestras puntuales en superficie, ¿sí? Muestras puntuales, sacamos una roca, un chip, ¿sí? Eso puede ser un ranurado discontinuo. Y si no, podemos trabajar en un espesor mineralizado, por ejemplo, un nivel con un estrato ligado de cobre. Lo que hacemos es una canaleta y tomamos, por ejemplo, si el espesor es 2 metros, tomamos cada 25 centímetros, cada 50 centímetros, tomamos una muestra, ¿sí? O cada metro, que también es normal tomarlo cuando se perfora. Eso se denomina ranurado discontinuo. En cambio, el ranurado continuo, haciendo la canaleta en ese espesor mineralizado, lo que se hace, se toma todo el material, ¿sí? De techo a piso, se toma todo el material, ¿sí? También se puede trabajar con ranurado continuo en vetas, también se puede trabajar con ranurado tanto continuo como discontinuo sobre testigos, ¿sí? Yo en un testigo puedo trabajar cortándolo a la mitad, es decir, trabajando con media caña, hago la descripción, y si tengo una mineralización, por ejemplo, de 50 centímetros, 1 metro, tomo toda esa cuarta caña, sería un muestreo ranurado continuo, y lo envío a analizar, ¿sí? Si no, puedo definir de manera criteriosa, tomar muestras puntuales, ¿sí? Por ejemplo, cada 50 centímetros, cada 1 metro, voy tomando muestras puntuales sobre el testigo, ¿sí? Otra forma de muestreo es muestrear el material extraído, que se denomina grab sampling. El material extraído se muestrea cuando una mina estuvo en exploración o en explotación. Entonces, a partir del material que quedó acumulado, por ejemplo, en una escombrera o a la entrada de una planta de tratamiento, yo puedo efectuar un muestreo de ese material. ¿Con qué objetivo yo muestrearía un material que no sé de dónde se sacó? A veces es para evaluar qué material, con qué material estaba trabajando una mina, ¿sí? Que me quieren vender. ¿Se entiende? Entonces, yo sé que hubo
trabajo de explotación, que hubo trabajo de beneficio mineral, entonces puedo muestrear. Este material se puede muestrear trabajando con un método que se llama cuerdas y nudos, como una red que se esparce en el material, se pone sobre el material y se muestrea en los puntos donde están los nudos. Este muestreo puede generar errores, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque no sé de dónde se sacó, no sé si se seleccionó o no, o si corresponde solamente a descarte. Pero sí sirve como, digamos, un conocimiento de todo el material que se trabajaba en el proyecto minero. Principalmente es importante analizar lo que entra a la planta, si quedó material, y lo que está en las escombreras en el descarte. También es importante este tipo de muestreo en minas que están ya para cierre o que están evaluando retratamiento de las escombreras, ¿sí? Ese tipo de muestreo entonces nos sirve para continuar con el proyecto en otra etapa. Y finalmente el muestreo en masa se desarrolla en etapa de previabilidad, ¿sí? Para ensayar el material en planta piloto. Se denomina bulk sampling, se muestran grandes volúmenes, alrededor de 50 toneladas, no menos de 10. Se utiliza a veces para depósitos de baja ley, y si son necesarios, o sea, de baja ley necesitamos ensayar grandes toneladas, y si es necesario para trabajar en planta piloto. ¿Por qué? Porque si bien nosotros podemos sacar muestras más chicas de tipo chip, cuando nosotros vamos a ensayar el material a escala industrial, el material no funciona de la misma manera. ¿Por qué? Porque el chip es bastante reducido en tamaño, no puede representar la totalidad de la distribución de la mineralización en el yacimiento y puede generar errores al momento de evaluación metalúrgica. Entonces sí necesitamos hacer el muestreo en masa. Y el muestreo en sondeo, que si bien se denomina drilling sampling, trabaja a partir de los testigos de perforación y considerando la recuperación del testigo podemos hacer un ranurado continuo o discontinuo sobre el testigo. Cuando se trabaja con perforación de aire reverso, nosotros lo que obtenemos es un cutting, es decir, todos fragmentos de la roca que se está atravesando, y lo que se hace, se muestrea en compósitos cada metro. Es decir, se toman muestras cada 1 metro en la zona de mineralización. Si nosotros lo vemos en el esquema, fíjense en la figura A, lo que tenemos es una veta, una zona de borde de veta, y los puntos negros es el muestreo por ranurado discontinuo, ¿sí? Lo que vemos en la B es un muestreo en canaleta, perpendicular también a la veta, pero la muestra 1 es un ranurado continuo, la muestra 2 es otro ranurado continuo. Es decir, yo no estoy tomando una muestra puntual, sino que tomando un criterio geológico, en los bordes de beta hago una canaleta y tomo un ranurado continuo, en la zona de la primera banda tomo otra muestra, la zona central otra muestra, etc. Es decir, utilizo ya otro criterio para muestrear. Otras formas de muestrear son de manera horizontal o escalonada, que no terminan siendo perpendicular a la beta ni representativas del espesor que se muestrea para el caso de la D. Pues si ustedes ven la muestra 3, toma parte del centro de beta y parte de borde de beta. Este es otro ejemplo de ranurado continuo. En el caso de la figura de la izquierda, vemos distintas zonas con distintas texturas y concentración mineral, lo cual ayuda al criterio geológico a dividir el muestreo de ranurado continuo en 5 muestras, ¿sí? De izquierda a derecha. Esas 5 muestras se toman en 3 metros, ¿sí? Pero no tienen un espesor regular porque están sacadas de acuerdo al criterio geológico.
Y abajo lo que ven es un perfil, ¿sí? Ven la topografía, ven la estructura de la roca de caja, lo que es un yacimiento de cobre tipo Zambia, recuerdan, estos son estratoligados de cobre, y allí lo que tienen en números y con llavecitas es el espesor muestreado que indica la llave y el contenido de cobre en ppm. Entonces, si nosotros nos fijamos, el cobre va variando de acuerdo a las zonas muestreadas, y lo importante es identificar cuáles son las zonas con mayor cantidad de cobre, ¿sí? Que son las que están mineralizadas. Fíjense, la zona central, que tiene trazas de malaquita. Y las otras zonas va bajando hacia los bordes, tanto norte y sur, va bajando los contenidos de cobre. ¿Por qué es importante marcar cuál es el espesor y cuál es la ley de cobre? Porque ya vamos a ver que eso influye directamente en la cantidad de recursos que vamos a tener. Eso no se preocupen, que lo vamos a ir viendo en estos días. Las calicatas sirven, como las que mencionábamos para el muestreo de suelos, sirven para, digamos, descubrir el espesor mineralizado o parte del mismo, de acuerdo a la profundidad con la que podamos, o a la que podamos llegar con la herramienta manual, y podemos hacer muestreo tanto continuo como discontinuo en rocas o suelos, ¿sí? Imagínense en esa imagen, nosotros podemos muestrear cada nivel de suelo en el cual encontramos alguna anomalía de color que nos puede indicar una mineralización, o directamente minerales de interés económico. Podemos tomar muestras de rock chip en cada nivel, digamos, con indicio de mineralización, o podemos hacer una canaleta en cada espesor y tomar un ranurado continuo. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, bien. ¿Qué pasa con esas muestras? ¿Sí? A partir, aquí hay un chat. Bien, no hay duda. A partir de la muestra, nosotros entonces avanzamos con los datos geoquímicos para proceder a lo que es la evaluación geoquímica del yacimiento, o entrar a lo que es exploración geoquímica. Hay distintas formas de análisis, ¿sí? De acuerdo al equipo y al laboratorio al cual pidamos el análisis químico. Algunos de los equipos se denominan AAS, equipo de absorción atómica, ICP-AS, ICP-OS, fluorescencia de rayos X, ese es para análisis químico de elementos, el fluorescencia. Los rayos X no, rayos X identifica estructura cristalina y a partir de eso identificamos minerales, pero no nos da idea de la cantidad de elementos químicos que hay. Entonces, ya que está esta foto para el salmueras, nosotros podemos determinar, o fases líquidas, podemos determinar algunos parámetros físicos in situ. Y físicos, ¿por qué? Porque podemos medir conductividad, temperatura, total de sólidos disueltos, pH. Eso se hace todo en campo. Y luego, a partir de la muestra líquida, mandamos al laboratorio. Para este ejemplo, se analizó por ICP-OS, y se analizaron, fíjense, elementos principales para una salmuera, que son boro, litio, sodio, potasio y magnesio. Se analizan los aniones, es importante, cloruro, sulfatos, bicarbonatos y carbonatos. ¿Por qué? Porque ya lo van a ver en hidrogeología, luego trabajan con diagramas de clasificación, que son los diagramas de Piper, y se analiza el tipo de agua o de salmuera con la que estamos trabajando. Por ejemplo, si son cloruradas sódicas, cloruradas cálcicas, sulfatadas sódicas o cálcicas. Eso importa
al momento después de trabajar con esa salmuera en producción. Es en miligramos por litro porque es un recurso líquido. Si yo le diera solamente esta tabla, les podría preguntar a qué tipo de muestra corresponde y ustedes acertadamente deberían contestar. No solamente que es una fase líquida, sino que es una salmuera por la cantidad de cloruros y la cantidad de sodio que tiene, ¿sí? Además, porque los aniones, cloruros, sulfatos, carbonatos, se analizan solamente en fases líquidas y la proporción de cloruros me da idea que no es un agua dulce, ¿sí? Bien, si bien no les puse otra tabla para análisis de otro tipo de yacimientos, por ejemplo, termales o pórfidos, en los yacimientos metálicos la concentración va a estar expresada en % o en ppm de acuerdo a los elementos que se analizan, y si se analizan elementos mayores, se analizan trazas y se analizan tierras raras. A veces los elementos mayores, como en el caso de los pórfidos, el cobre, el molibdeno, están expresados en % como óxidos mayores, ¿sí? Es decir, es tan elevada su concentración. Entonces, todas esas sutilezas las podemos leer. Profe, disculpe, se le está cortando. Interpretar mejor el tipo de yacimiento en el que estamos. También es importante ¿Profe? historia de tipos de muestra, tipo de muestreo. Ahora, ¿cuál es la densidad? Sí. No se le escuchó nada de la parte de densidad de muestreo. Pero recién empiezo. Bien. Sí vimos la primera parte, que es lo concreto, que es una muestra, qué tipo de muestra, cómo la vamos a tomar. Ahora, ¿cuál va a ser la densidad de muestreo? Es decir, cada cuántos metros voy a tomar una muestra, ¿sí? Eso va a depender primero de la regularidad del yacimiento, o lo que se denomina también coeficiente de variación, ¿sí? Es decir, lo que expresa esa fórmula es la variación de las leyes, ¿sí? El porcentaje de variación de las leyes en las distintas partes de un yacimiento. Entonces, se resume en esa tabla que está ahí, ¿sí? Es una medida, entonces, este coeficiente es una medida de la dispersión de los datos, y mientras mayor sea el coeficiente de variación, quiere decir que el yacimiento es más irregular. Entonces, para que sea representativo el muestreo, yo tengo que tomar las muestras con menor espaciamiento, es decir, tengo que tomar más juntas las muestras. Entonces, para analizar un poco la tabla, cuando la distribución es regular, el coeficiente de variación es bajo, menor a 40%, esto se da en yacimientos principalmente estratiformes como los de carbón, pizarras bituminosas, las calizas, las evaporitas, las rocas fosfóricas, los yacimientos de hierro y manganeso. Principalmente, ¿qué indica? Son yacimientos de precipitación química en los cuales la ley no va a variar mayormente porque precipita a un nivel con la misma composición, o en el caso del carbón o los materiales pizarrosos, indica una determinada condición al momento de depositación. En ese caso, el espaciado de las muestras va a ser entre 50 y 60 metros. Por ejemplo, para el caso de los yacimientos de hierro sedimentario de aquí de la Sierra de Unchimé, el yacimiento es estratiforme, está levemente plegado y separado o dividido en bloques. Entonces,
así como veíamos el esquema de la calicata, se ha hecho en la Sierra de Unchime en todos los bordes de los bloques en los cuales aflora el nivel ferrífero. Se hizo un muestreo cada 100 metros en este caso. Esa fue parte de la exploración de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Entonces, en ese caso se hizo un muestreo cada 100 metros que lo justificaba la regularidad del depósito. Para el caso de los yacimientos irregulares, que tienen variación hasta 100%, que son los hidrotermales, los tipos SCAM, algunos polimetálicos, en general los pórfidos, podemos hacer un muestreo cada 6 o 4 metros. Aclaración, anótenlo, grábenselo. Yo puedo hacer un muestreo de entre 6 y 4 metros cuando, por ejemplo, en un yacimiento betiforme, yo veo que aflora la beta y cada 6 metros hago una canaleta y muestreo cada 6 metros. Nunca voy a perforar cada 6 metros, ¿entiende? Yo no puedo poner una perforadora a 6 metros de superficie, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, ¿podría volver a repetir, por favor? Sí. ¿Cuándo voy a muestrear cada 6 o 4 metros? Cuando el nivel mineralizado sea estratiforme, sea irregular, sea betiforme, aflora, ¿sí? El mismo caso que el anterior. Veíamos el banco aflorante, muestreábamos cada 100 metros. Vemos el nivel mineralizado que aflora, muestreamos cada 6 o cada 4 metros, ¿sí? Perpendicular a la beta. Nunca van a perforar cada 6 metros. Bien, cuando el yacimiento es muy irregular, los coeficientes de variación suben hasta 150%, en general la mayoría de los depósitos de oro, ¿sí? Algunos que son una distribución irregular de tipo rosario, vamos a muestrear en cada 4 o cada 2,5 metros sobre la beta. Y cuando son extremadamente irregulares, que es el caso de muchos de los yacimientos de tierras raras, como los de carbonatitas, o los yacimientos de oro o platino, vamos a muestrear cada 2,5 metros o cada 2 metros, ¿sí? Así como vemos la densidad de muestreo, también podemos analizar la cantidad de muestra a tomar. El peso apropiado de la muestra también ayuda a que la muestra sea representativa. Tomando como base el mismo coeficiente de variación, podemos calcular que para yacimientos que son muy regulares, la muestra es de 600 a 800 gramos. Es una muestra de mano, ¿sí? Va a depender de qué, de la densidad de mineralización que tengamos. No es lo mismo una muestra que tiene galena, ¿sí?, que una muestra que tiene sulfato de sodio. Entonces, va a depender el peso de la muestra también de la densidad del mineral. Cuando es regular, se va a multiplicar este peso por 3. Es decir, vamos subiendo la cantidad de muestra de acuerdo a la irregularidad del yacimiento, hasta llegar finalmente a los extremadamente irregulares, que hay que multiplicar ese peso por 12. ¿Qué hago yo con tanta cantidad de muestra? Hay veces que los laboratorios solicitan que se mande la muestra completa, ellos muelen y cuartean antes de analizar. A veces ese trabajo lo hacemos nosotros y mandamos ya una muestra que está cuarteada en la cantidad que el laboratorio pida. Por ejemplo, 100 gramos, 200 gramos, ¿sí? Eso siempre hay que coordinar con el laboratorio, el tipo de procesado o el tipo de muestra que se va a mandar. En general, ¿sí?, y como ejemplo, si nosotros muestreamos
fases líquidas, agua o salmuera. Para análisis químico vamos a sacar 1 litro de agua. Generalmente, ¿qué sacamos? Sacamos 2 botellas de 500 mililitros, se envía una al laboratorio y la otra queda como respaldo. Para suelos, aproximadamente se muestrean 100 gramos, para sedimentos de corriente se muestrea 1 kilo. Para sedimentos de corriente vienen unas bolsas especiales, que son unas bolsas de tela, con una malla muy fina, que permite que escurra el agua y quede el sedimento atrapado dentro de la bolsa, ¿sí? Cuando se muestrean tipo rock chip o cutting, lo que se hace para análisis químico, de acuerdo al tamaño de grano, se pueden muestrear 5 kilos, 2 kilos, 1 kilo, o hasta 500 gramos, si estamos seguros. Esto es lo que se manda generalmente al laboratorio, 500 gramos o menos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos que muestrear una pegmatita? Nosotros, ¿cómo vamos a muestrear una pegmatita que tiene un grano muy grueso? Tenemos que sacar una muestra mayor para que sea representativa, por ejemplo, de cada zona de la parte intermedia de las pegmatitas. Recuerden que las pegmatitas tienen una zonación de núcleo a borde y que se denomina zona intermedia. Dentro de la zona intermedia puede haber subdivisiones desde el punto mineralógico. Entonces yo puedo muestrear en ranurado continuo cada una de esas zonas, sacar una muestra representativa de un peso de 5 kilos o más, para que sea representativa de los minerales que están en esa zona. Si mando una muestra que sea más reducida, que pese 1 kilo o menos, corro el riesgo de estar muestreando un solo mineral dentro de la zona intermedia. Bien. Luego, ¿qué otros análisis puedo hacer a partir de las muestras? Por ejemplo, puedo hacer isotopía. Para isotopía generalmente se puede separar mineral, sirve para identificar edades, potasio, argón, rubidio, estroncio, uranio, plomo. También puedo hacer isotopía de elementos estables, por ejemplo, azufre, oxígeno, hidrógeno, carbono. Esto es para analizar la fuente, principalmente de los fluidos o de las fases líquidas, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tipo de isotopía que vamos a hacer, es el mineral que vamos a separar y la cantidad que tenemos que mandar al laboratorio. En general, para exploración minera, los datos isotópicos llegan a lo último si es que llegan a solicitarlos. Lo principal que buscan son los análisis químicos para identificar la ley en las distintas partes del yacimiento. Bien, con respecto al peso de la muestra, entonces, aclaremos estos puntos. El peso inicial puede ser menor en depósitos con una distribución regular del mineral, ¿sí? Esto implica estructuras masivas, estructuras bandeadas, yacimientos sedimentarios químicos. Cuando el mineral tiene forma de impregnaciones o es discontinuo, como los estratoligados de cobre, plomo, plata, los estratoligados de uranio, algunos yacimientos en Rosario o bolsoneros de oro epitermal, ahí el peso tiene que ser mayor. Cuanto mayor sea el tamaño del mineral, es decir, la granulometría, mayor tiene que ser el peso de la muestra. El ejemplo claro son las pegmatitas. Cuanto mayor sea la ley del mineral, menor puede ser el peso de la muestra y menos probable se hace el error al reducir su tamaño. Esto es en el caso que estemos muestreando solamente un solo tipo de mineral. Y cuanto mayor sea el peso específico del mineral, mayor debe ser el peso inicial de la muestra. Esto lo hablamos cuando les explicaba el muestreo de galena contra el muestreo de un sulfato. Es decir, ya el peso específico nos va a condicionar el peso de la muestra. Bien, cuando hablamos de prospección geoquímica y de asociaciones geoquímicas,
vamos a introducir esta tablita. Yo sé que en geoquímica las ven, todas las asociaciones geoquímicas, es más, deben haber visto las planillas de los laboratorios, etcétera, y han trabajado con la parte geoquímica de los elementos. Para cada tipología de depósito nosotros sabemos que hay determinados elementos que son indicadores de la mineralización y determinados elementos que son trazadores o pathfinders de la mineralización. Por ejemplo, para un yacimiento de pórfido de cobre, el cobre y el molibdeno son indicadores porque están directamente vinculados a los minerales de mena, y los trazadores van a ser el zinc, el oro, el rubidio, el teluro, el talio, también el arsénico, el azufre, el antimonio, que no están ahí. Para las menas de sulfuros, los principales son el zinc, el cobre, el oro y la plata. Por ejemplo, para un yacimiento de tipo BMS, ¿sí? Incluso ahí faltaría poner, a mi punto de vista, el plomo como indicador de la mena. Y los trazadores, el mercurio, el arsénico, el azufre, el antimonio, el selenio, el cadmio, ¿sí? Para las venas de metales preciosos, el oro y la plata como indicadores, y similar al anterior, tenemos distintos elementos trazadores de la mineralización. En el caso de los epitermales, los trazadores están directamente vinculados al tipo de mena que tenemos en las venas. Por ejemplo, si son telururos o antimoniuros de oro-plata, etc. Para los depósitos de tipo scan, les aclaro, los indicadores molibdeno, zinc y cobre, ¿a qué se refieren? Es importante que lo vean en esta tabla. ¿A qué se refieren estos elementos para un scan? ¿No se acuerdan? Bien, entonces se los voy a aclarar yo. Depende si el scan desarrolló una mineralización metálica, y si la desarrolló, en general son monominerales, es decir, si hay molibdeno no hay zinc o no hay cobre, ¿se entiende? A veces son scan de oro, scan de hierro, scan de cobre, pero no de todos los elementos juntos. Entonces, esos indicadores van a depender del tipo de scan, ¿sí? Y los pathfinder, que aquí está el boro, para el caso de los metales, yo analizaría también azufre. Generalmente están como sulfuros. En el caso de otros elementos, como por ejemplo el estaño, tendríamos que analizar, no el azufre no sería un pathfinder, ya que es un óxido, ¿verdad? Luego, para el caso de algunos yacimientos como los ultramáficos, ¿sí? Las menas vinculadas a rocas ultramáficas, analizaríamos como indicadores el platino, el cobre y el níquel, pathfinder, el cobre, el cobalto, el paladio. En el caso que estén vinculados a rocas ultramáficas, pero sean sulfuros de cobre y níquel, necesitamos analizar el cobre, el cobalto como indicadores y no como pathfinder. Entonces, para cada yacimiento, ustedes recuerden que vamos a tener una asociación de menas y eso está directamente relacionado al tipo de elemento que indica la mineralización. ¿Cuáles son algunas fuentes de error en el muestreo? Uno es un mal diseño, como veíamos en el caso del muestreo de suelo. Cuando hacemos un mal diseño de muestreo y muestreamos un nivel que no tiene, digamos que no es un muestreo regular del mismo nivel, ese diseño está mal y el muestreo va a tener errores. Otro es un número insuficiente de muestras. Esto va a depender la cantidad de muestras de la etapa en la cual estemos. Si estamos en prospección, quizá pocas muestras es suficiente. Si estamos en exploración y nos quedamos cortos en el muestreo, vamos a tener problemas en la interpretación después de la distribución de las leyes. Puede ser que la muestra esté mal tomada.
¿Cómo puede ser que esté mal tomada la muestra? Puede ser que el envase en el cual estamos poniendo la muestra, la bolsa, no esté limpia, ¿sí? No sea una bolsa o un recipiente que esté sin usar. Otro puede ser que esté contaminada la muestra. Por ejemplo, si nosotros tenemos anillos de plata, de oro, y tomamos un sedimento de corriente con las manos, contaminamos la muestra con los metales que tenemos en la mano. Eso implica que vamos a tener una anomalía que no es real en la muestra. También puede ser que esté mal preparada la muestra, que no la molimos bien antes de efectuar el cuarteo, entonces no es regular la distribución de los minerales dentro de esa muestra que logramos separar en el cuarteo. Y otro puede ser que el ensayo que estamos pidiendo no sea el adecuado, ¿sí? Entonces, los métodos de análisis, para repasar los que les mencioné antes, son para análisis químico, ICP-MS, espectroscopía de masa, ICP-AES, espectroscopía de absorción atómica, fluorescencia de rayos X, ¿sí? Espectrometría de fluorescencia de rayos X, ese también es para análisis químico. ¿Cuál es la diferencia? Cuando ustedes tengan que decidir con qué equipo van a hacer los análisis químicos, tienen que ver el porcentaje de error que tiene para la identificación de determinados elementos, por ejemplo el oro, o por ejemplo el platino, o por ejemplo si analizan algunos elementos o no. Entonces, cuando ustedes soliciten al laboratorio un análisis químico, deben pedir con qué equipo se va a hacer el análisis, cuáles son las fuentes, cuáles son los errores y cuál es la tabla de errores que tienen la identificación de los elementos, ¿sí? Luego se puede analizar por difracción de rayos X las muestras, por ejemplo, de alteración hidrotermal, donde la alteración no la podemos identificar en el microscopio porque tiene un grano muy fino, o en las muestras de evaporitas, en las cuales no podemos identificar tampoco las fases minerales porque son muy similares unas a otras en la presentación, las texturas y el color. Con difracción de rayos X obtenemos estructura cristalina e identificamos los minerales presentes. Microscopio electrónico de barrido o SEM, lo que analizamos es, a partir de una muestra pulida, analizamos de manera puntual la composición semi-cuantitativa de los minerales. Entonces, ¿cuál va a ser el registro? ¿Cuál va a ser el dato de un análisis de SEM? Es un dato en óxidos, ¿sí?, que nos permite identificar la composición química de un mineral. Por ejemplo, en el caso de la casiterita nos va a dar el óxido de estaño, la cantidad que tiene, expresado en %, y la cantidad de otros elementos que registre el equipo que pueden ser contaminaciones dentro del mineral. Es semi-cuantitativo porque tiene un error bastante grande, pero sirve para la identificación inicial de los minerales. A partir de una muestra pulida también podemos hacer análisis de microsonda electrónica. Analizamos lo mismo, composición de los minerales, pero sí es un análisis cuantitativo y nos sirve para ver la cantidad de elementos que hay en ese mineral. Es importante para analizar las distintas fases, por ejemplo, de una mena metálica y analizar cuál es la composición, por ejemplo, efectiva de una calcopirita, cuál es la cantidad de cobre y de hierro que tiene, qué otros elementos están formando parte de la estructura, ¿sí? Hay otros métodos de análisis para yacimientos que son los análisis de inclusiones fluidas. Los análisis de inclusiones fluidas principalmente nos dan, digamos, datos sobre la temperatura del fluido vinculado a la mineralización y la composición de ese fluido analizando las fases salinas que están dentro de la inclusión fluida.
Estas inclusiones generalmente se hacen en los minerales de ganga como cuarzo o calcita. Bien, creo que nos va a dar como para ver la representación de datos geoquímicos. Bien, hasta aquí vimos parte de cómo se generan los datos geoquímicos, qué elementos se analizan, ahora cómo se representan esos datos geoquímicos. Esos datos geoquímicos se pueden representar primero en un mapa de anomalía geoquímica, como vimos para sedimentos de corriente. También se pueden representar como zonas en una superficie, como veíamos en el caso del granito mineralizado con tierras raras. También se puede analizar, como en el gráfico de la izquierda, fíjense lo que plotea profundidad y elemento en ppm, ¿sí? En este caso es un polimetálico de mina la colorada. Esto se ploteó el cobre, el plomo y el zinc en profundidad, encontrándose dos niveles principales mineralizados. También se pueden plotear ese tipo de datos en diagramas composicionales de tipo triangular, en este caso que consideran plomo, cobre y zinc, y graficar esa composición porcentual de elementos, identificándola o relacionándola con otros yacimientos como por ejemplo Juroco, la faja pirítica ibérica, etc. También, así como se representaban en superficie, se pueden representar en un plano vertical, asociando en este caso cada nivel de alteración con los porcentajes de elementos de interés económico, en este caso plomo y zinc, identificando distintas zonas con anomalías mayores y menores. Para el caso de salmueras de litio y potasio, también se pueden graficar datos geoquímicos asociados a los perfiles. En este caso lo que vemos es la identificación de los distintos pozos que se perforaron en el salar, la estratigrafía del salar, analizada en los testigos, y fíjense la proporción de litio, que estamos viendo lo que está en azul, expresada a partir de los datos de bombeo. ¿Qué implica esto que dice acá? Hay algunos datos que dicen, por ejemplo, 662 miligramos por litro, ¿sí? Otros dicen 9 litros @ 515 miligramos por litro. ¿Qué implica esto, chicos? Se bombearon 19 litros y la ley @ significa con una ley de 515. Bien. Esto a veces implica que hay distintos actores mezclados. Eso es otra forma de expresar las leyes. ¿Qué podemos hacer otro tipo de análisis? Por ejemplo, relaciones de elementos, que esto se hace tranquilamente con una planilla Excel, que permite una gran variedad de gráficos. En este caso, para salmuera, se analiza la relación magnesio-litio con la relación sulfato-litio, ¿sí? ¿Para qué? El magnesio-litio es importante porque la cantidad de magnesio después complica el beneficio de la salmuera. Y si nosotros nos fijamos aquí, Atacama es el primer productor de Sudamérica, tiene una relación intermedia de magnesio-litio. Rincón y Uyuni tiene mayor cantidad de magnesio, y menor cantidad de magnesio, por ejemplo, tiene Silver Peak, en Nevada, Estados Unidos, que se explota desde el año 60, Cauchari y Hombre Muerto. La variedad de sulfato también va a modificar, nos sirve conocer la cantidad de sulfato para después definir a etapas posteriores cómo se va a procesar la salmuera. Y finalmente, en función de las leyes encontradas, que es el gráfico de barras, lo que podemos hacer son diagramas comparativos, en este caso un diagrama de barras, en función de las leyes medias del yacimiento, y compararlas con otros yacimientos del mismo tipo. Son gran cantidad los diagramas que se pueden hacer y con distintos fines. Eso es parte del criterio geológico que nosotros tenemos que desarrollar y ver cuál es el
que más se ajusta a los objetivos de la exploración. Otra forma de representaciones gráficas, en este caso son los recursos, es decir, ya megatoneladas de cobre para los pórfidos. Fíjense, con distintos gráficos, con distintos, diámetros de círculos, se representan los distintos tonelajes de cobre de los pórfidos de la cordillera. Nos quedan 15 minutitos para ver lo que es exploración geofísica, ¿sí? Los vamos a aprovechar. Como repaso de lo que han visto el cuatrimestre pasado, nosotros tenemos métodos eléctricos, como los métodos de resistividad y polarización inducida, métodos electromagnéticos que combinan eléctricos y magnéticos, métodos magnéticos, métodos gravimétricos, radiactivos y sísmicos. Cada cual tiene una metodología particular, registra distintas condiciones de las rocas y de las estructuras, y se utilizan entonces para la exploración de distintos tipos de yacimientos. Algunos de los equipos, como son parecidos a los que han visto ustedes, son el de espectrómetro de rayos gamma, que ese es para exploración de tipo radimétrica, los receptores de polarización inducida, los electromagnéticos multifuncionales, los gravímetros. La geofísica se puede hacer tanto en la superficie como con estos equipos que vemos aquí, de manera aerotransportada, sea por avión, como han hecho para todo lo que son los mapas aeromagnéticos que hizo el CGMAR, que están disponibles. También se pueden transportar con dron, en algunos casos también se hacen con dron. Y también se pueden hacer mototransportados, principalmente se utilizan para los métodos magnéticos, que son bastante útiles para hacer de esta forma. Los productos de la exploración magnética nos permiten generar mapas de exploración, geofísica, nos permite hacer mapas de anomalías geofísicas. Por ejemplo, la de la izquierda es una imagen de anomalías magnéticas que nos permite identificar distintas estructuras a las cuales podemos pensar que están asociadas a las mineralizaciones. Hay otros datos magnéticos que nos permiten identificar algunas mineralizaciones, por ejemplo los escanten magnetita, o en este caso son las mineralizaciones metálicas, lo que se reconoce en rojo en la imagen de arriba, y abajo lo que vemos es un perfil y cómo está representada, ¿sí?, la mineralización en la zona central de la imagen. Entonces, esto es un scan metálico de la zona del Cerro Amarillo, está sobreimpuesta en una mineralización de cobre y molibdeno, y como estaban vinculados a una zona de rocas calcáreas, se desarrolla asociado un scan de tipo metálico. Entonces, la imagen de arriba es bastante clara, porque se ven las anomalías principales marcadas ahí en rojo y negro, se ven las anomalías principales, y lo que vemos en el esquema de abajo, que es parecido a lo que ustedes pueden llegar a hacer en el práctico, lo que vemos es una zona con magnetita, que es lo que está marcado en negro, y cómo esa zona de magnetita da una anomalía, que son las curvas de arriba, una anomalía magnética que nos indica hasta dónde está llegando o dónde se encuentra principalmente esa mineralización. Entonces son métodos indirectos, porque nos dice, bueno, ahí está la mineralización, y quizá yo perforo y está un poquito desplazada de acuerdo al buzamiento, porque cuanto más profundo se va la mineralización, la curva comienza a desplazarse, no siempre está sobre la mineralización exactamente, pero ya es un indicio para ajustar las perforaciones a desarrollar si estamos buscando
la magnetita del escáner. ¿Qué otra cosa nos indica? Para este caso es un ejemplo de cerro-samenta, es un pórfido de cobre que está entre el pórfido de Taca-Taca y el pórfido de Lindero, ¿sí? Esos son datos de cargabilidad, son métodos geoeléctricos, y lo que nos indica una zona central con zonas de alta cargabilidad, es decir, zonas con sulfuros. Cuando se perforó esto, se encontró principalmente composiciones piríticas y no tanto sulfuros de cobre o molibdeno, que era lo que se buscaba. Entonces, este ejemplo sirve para que nosotros, si bien las herramientas geofísicas son muy útiles, tenemos que tener siempre ciertos recaudos en las interpretaciones que nosotros hacemos de los datos geofísicos. No podemos dar por seguro que vamos a encontrar una mineralización solamente de calcopirita con molibdenita, sino que podemos encontrar toda la mineralización de ganga, en este caso pirita, que también nos va a dar la misma respuesta. También se utilizan métodos de resistividad o de conductividad para el análisis de salmueras de litio y potasio, ya que las salmueras son altamente conductivas, es decir, va a dar valores altos de conductividad y bajos de resistividad. Donde nosotros encontramos bloques resistivos, como dice la imagen de la derecha, son bloques que pueden contener gran cantidad de salmueras, o algo que también es tiene baja resistividad y alta conductividad son las arcillas. Entonces también tenemos que tener cuidado en las interpretaciones que hacemos con respecto a este tipo de metodologías en salmueras. Esto es Proyecto Mariana es salar de Yuyayaco, y nosotros tenemos aquí las anomalías gravimétricas. ¿Qué es una anomalía gravimétrica? ¿Qué me implica una anomalía gravimétrica? Esta metodología se utiliza para identificar distintas densidades de las rocas. Las densidades generan una anomalía gravimétrica particular. En este caso se utiliza para identificar los depocentros de la cuenca, que son los azules. Todo lo que está en celeste es lo que tiene menor gravedad, es decir, tiene menor densidad, que son los sedimentos inconsolidados, y lo que tiene mayor densidad son las rocas de los bordes de cuenca. Los métodos gravimétricos sirven no solamente para identificación de depocentros, sino también para identificar mineralizaciones que tienen mayor densidad que la roca de caja. Por ejemplo, una mineralización polimetálica alojada en sedimentos o alojada en caliza, ¿sí? Entonces, fíjense con cada ejemplo que hay determinados métodos que son más efectivos para nuestros objetivos y otros métodos no tanto. Y finalmente, para ir terminando, para lo que es la sísmica de reflexión, este método se utiliza para identificar no solamente los basamentos de las cuencas, esto está aplicado en salar de 3Q, no solamente el basamento de la cuenca, sino la estructura y discontinuidades dentro de la cuenca, como se hace también en la parte petrolera para las cuencas sedimentarias. Se está utilizando bastante en salares, en algunos de ellos, como Hombre Muerto, 3Q, para identificaciones justamente de basamento y discontinuidades dentro de la cuenca. Y los datos radiométricos también pueden ser, se pueden hacer en superficie o aerotransportados, sirven para identificar mineralizaciones de tierras raras, como pueden ser los estratoligados de uranio, las carbonatitas, algunas kimberlitas por la relación torio-potasio, las zonas de alteración potásica de los pórfidos, todos, digamos, los scans de uranio, todos esos yacimientos pueden ser explorados por métodos radiométricos. Algunas de los resultados permiten justamente identificar la relación entre un elemento y otro, como veíamos en los granitos de tierras raras. En este caso, torio y potasio son
digamos, tienen una distribución similar y el uranio tiene una distribución más aleatoria o más dispersa en toda la zona del yacimiento que se exploró. Bien, hemos llegado a terminar con la clase 2. Chicos, hasta ahora, ¿alguna duda? Unos minutitos nos quedan, 5 minutos. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Mercedes, la primera que contesta, porque nadie contesta. Bien, en el trabajo práctico van a tener que hacer mapas de anomalías geoquímicas a partir de datos de sedimento de corriente, van a tener que hacer mapas de distribución de elementos en profundidad, van a tener que analizar bibliografía para plotear determinados datos. Es un práctico que vamos a ir viendo en distintas clases, vamos a tener por lo menos 2 clases más con este tema. Vamos a trabajar con las planillas Excel, vamos a hacer ejemplos como lo vimos hoy al inicio, vamos a ver cómo se trabaja con la planilla, vamos a ver cómo representan los diagramas. Entonces, lo que me queda enviarles es, Arenas, te tengo que enviar todo porque estaba mal tu correo. Tengo que enviarles el cronograma y el práctico 2 y lo del práctico 2, ¿sí? O sea, y en la clase 2. Entonces, para el jueves, chicos, avancen, lean el práctico, lean la bibliografía que les mando, entonces podemos aprovechar toda la clase para la práctica.